Matar la kriptonita. Audiolibro de John Bevere. Destruye lo que roba tu fuerza. Sección 3. Efectos de la kriptonita. Capítulo 17. Equivocado. Para mantener nuestro enfoque, recapitulemos brevemente cuál es el corazón de la idolatría, que es cuando la humanidad, creyentes o incrédulos, dejan de lado lo que Dios revela claramente para satisfacer anhelos o deseos contrarios a los caminos de Dios. Por esta razón, Pablo dice: «Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos». Efesios 5, del 5 al 7. La ira de Dios vendrá sobre el incrédulo, pero Dios también disciplina al creyente que participe de la idolatría, codicia, avaricia, para llevarlo de vuelta a su corazón. Sin embargo, si el creyente tosudamente continúa en desobediencia, como hizo Balaam, las consecuencias pueden ser tan severas como la muerte. Pablo advierte a los creyentes: «Porque si vivís conforme a la carne, moriréis». Romanos 8:13. El apóstol Santiago también nos advierte: «Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte». Amados hermanos míos, no erréis. Santiago 1, 15 y 16. La idolatría debería verse como un veneno que mata lentamente. Es kriptonita espiritual. No podemos permitirnos coquetear con él. La tela de araña de la idolatría es a la vez sutil y fuerte. Ya vimos un destello de su poder al mirar a Balaam, pero demos un paso más. Escuchemos atentamente la advertencia de Dios a los líderes de Israel. «Y vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos?». Ezequiel 14, 2 y 3. De nuevo, escuchamos claramente que la idolatría no está limitada a estatuas, altares o templos. Dios no deja espacio para la duda, diciendo claramente que han puesto sus ídolos en su corazón. No son figuritas debajo de los árboles, en los centros urbanos o en los templos. No. Estos eran ídolos levantados en sus corazones. Estaban albergando deseos que eran contrarios a la voluntad de Dios. Dios continúa: «Háblales, por tanto, y diles: Así ha dicho Jehová el Señor. Cualquier hombre de la casa de Israel que hubiera puesto sus ídolos en su corazón y establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro, y viniere al profeta, yo Jehová responderé al que viniere conforme a la multitud de sus ídolos». Ezequiel 14:4. Cuando una persona está enredada en la idolatría, aferrándose a deseos contrarios, y acude a un ministro pidiendo dirección, consejo o enseñanza bíblica de algún tipo, él o ella quizás reciba la respuesta, pero no será conforme a la voluntad de Dios. Será una respuesta similar a la que recibió Balaam. La Nueva Traducción Viviente traduce así este versículo de Ezequiel: «Así que yo, el Señor, les daré la clase de respuesta que merece su gran idolatría». Ahora escuchemos la advertencia al líder ministerial que evita confrontar la idolatría de la persona que acude a él, y en su lugar le habla como si no pasara nada. Profetas y sacerdotes eran los líderes ministeriales en el Antiguo Testamento. A partir de este punto, usaré términos relevantes para los líderes ministeriales de hoy. Pero si el profeta le da al hombre la respuesta que desea, permitiéndose así ser partícipe del pecado del que vino a preguntarle, idolatría, yo, el Señor, me aseguraré de que el profeta sea engañado en su respuesta.
Ezequiel 14:9. En oración, yo he llorado o me he entristecido mucho al meditar en la mayoría de las enseñanzas que propagan los ministros modernos de hoy, especialmente en Occidente. He clamado pidiendo respuestas para lo que hay detrás de los débiles mensajes del Evangelio que se proclaman y escriben. Como respuesta, el Espíritu de Dios me llevó a los capítulos 13 y 14 de Ezequiel. Estos capítulos revelan que hay detrás de las diluidas enseñanzas que se niegan a confrontar el pecado habitual, es la idolatría. Si el ministro presenta un evangelio incompleto porque no quiere perder seguidores o fama, no es otra cosa que codicia camuflada. Por esta misma razón, en un periodo de tiempo en el que aumentaba el ministerio falso, Jeremías clama: porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Los profetas y sacerdotes y todos los que quedan entre medias tuercen las palabras y alteran la verdad. Jeremías 6:13, Reina Valera revisada 60, la primera frase, y traducción del autor del mensaje, la segunda frase. Comencé a ver las obras más profundas de la evidente debilidad espiritual, la kriptonita en gran parte de la iglesia moderna. Pude ver el descontento de muchos que profesan ser creyentes, y de esta condición del corazón han surgido deseos de lo que falta en la vida. La mayoría de ellos no son necesidades reales, sino tan solo antojos o anhelos. Los líderes equivocados, también desviados por deseos avaros, han proclamado versículos que aparentemente pasan por alto y afirman el estilo de vida pecaminoso de los buscadores, y a la vez evitan convenientemente cualquier versículo que confronte la conducta impía. Esta idolatría abre tanto al ministro como al creyente para que reciban mensajes o consejos que apelan directamente a esos deseos o lujurias y fortalecen esos deseos o ídolos. En el Nuevo Testamento, Pablo profetiza, de modo parecido a Jeremías y Ezequiel, acerca de un periodo de tiempo en el futuro. Llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Segunda de Timoteo 4:3. Bienvenido a ese periodo de tiempo. Lo único que se necesita para que los buscadores oigan lo que quieren es encontrar ministros que también estén en ese estado de avaricia. Por otro lado, un líder piadoso y temeroso de Dios no se desviará del consejo de la palabra de Dios. Se adhiere en su totalidad a las Escrituras y no a partes seleccionadas. Este líder no tiene miedo de corregir y confrontar, así como de animar. Esos ministros de los que Pablo habla se preocuparán de su reputación, apariencia, crecimiento y agendas. Pueden ser persuadidos con el resultado o la recompensa adecuada, y así hablarán y enseñarán a la luz de los deseos del oyente, en vez de declarar fielmente la palabra de Dios, ya sea bienvenida o no. Solo un ministro declaró la verdad. Josafat, rey de Judá, se había aliado con Acab, rey de Israel, mediante el matrimonio de sus hijos. Esta no fue una buena jugada para Josafat, porque él temía a Dios, pero Acab era un idólatra. Tras un tiempo, Josafat fue a Samaria a visitar al rey de Israel. Acab pidió a Josafat que reuniera a Judá para ir a pelear junto a Israel, para ir a atacar a Siria. Josafat respondió: «Sí, claro, tú y yo somos hermanos, y mis tropas son tus tropas para que las dirijas. Sin duda, nos uniremos a ti en la batalla». Pero después Josafat añadió: «Pero primero veamos qué dice el Señor». Ver Segunda de Crónicas 18. Así que rey Acab juntó a los 400 ministros y líderes de Israel más destacados. Estos no eran ministros de Baal, Asera, Quemos ni ningún otro dios falso, sino ministros del Señor Dios. Hablaban en nombre de Yahvé. Acab les preguntó si debía ir a la guerra o desistir. Todos los ministros dijeron unánimemente: «Sí, adelante. Dios dará la victoria al rey». Segunda de Crónicas 18:5.
Estos líderes estaban entrenados para hablar solo cosas positivas y mensajes de ánimo a los oyentes, especialmente a los que eran importantes. Aunque eran ministros de Yahvé, estaban entregados a la codicia, siendo idólatras. Aunque estos ministros eran los más respetados de la tierra de Israel y sus mensajes eran impresionantes, Josafat no estaba cómodo con el consejo. El temor de Dios en su vida había mantenido intacto su discernimiento. Él preguntó: ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová para que por medio de él preguntemos? Versículo 6. Él sabía que los que hablaron eran profetas de Yahvé, pero algo no le cuadraba. Acab replicó: hay un hombre más que podría consultar al Señor por nosotros, pero lo detesto. Nunca me profetiza nada bueno, solo desgracias. Se llama Micaías. Versículo 7. Para un idólatra o una comunidad de creyentes que se han acostumbrado a la adoración, un verdadero ministro del Evangelio a menudo parece negativo y desalentador. Micaías era distinto a los demás porque no quería un gran seguimiento ni nada de Acab. Él temía a Dios más que al hombre y deseaba la aprobación de Dios antes que el éxito. Él sabía que Yahvé era su fuente y que era mejor agradarlo a él que a un rey bajo la influencia de la kriptonita. Esto le mantuvo puro y libre del engaño bajo el que los demás ministros operaban. Acab entonces mandó buscar a Micaías. Mientras esperaban al auténtico hombre de Dios, los ministros continuaban profetizando delante de los dos reyes. Uno de ellos, un hebreo llamado Sedequías de la tribu de Benjamín, hizo cuernos de hierro para sí mismo y dijo: esto dice el Señor Yahvé: con estos cuernos cornearás a los arameos hasta matarlos. Versículo 10. Después todos los ministros aconsejaron al rey al unísono, diciendo: sí, decían, sube a Ramot de Galad y saldrás vencedor, porque el Señor Yahvé dará la victoria al rey. Versículo 11. Seguro que hay seguridad en la multitud de líderes, ¿verdad? Y lo que realmente animaba y parecía seguro era que todos los mensajes concordaban y eran confirmaciones. Sí, confirmaban los deseos exactos del corazón de Acab y hablaban directamente a su deseo de ganancia, idolatría. Ahora bien, mientras los ministros estaban todos a una voz aconsejando a los dos reyes, el mensajero encontró a Micaías y le habló diciendo: he aquí las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas. Yo, pues, te ruego que tu palabra sea como la de uno de ellos, que hables bien. Segunda de Crónicas 18:12. He escuchado palabras similares cuando me han invitado a algunas iglesias muy reconocidas. John anima a las personas, predica mensajes positivos, edifícalos y consuélalos. Terminaremos nuestro servicio con una canción con ritmo rápido para que puedas terminarla en una nota optimista. Queremos que se vayan sintiéndose bien, como si el mero mensajero pudiera corromper el mensaje del rey. Si no nos corrompemos, ya no somos embajadores que hablan los oráculos de Dios, sino meros hombres usando las palabras positivas de Dios que se encuentran en varios lugares del Nuevo Testamento para llevar adelante lo que deseamos. La respuesta de Micaías fue directa, porque no podía ser comprado con halagos. Vive Jehová, que lo que mi Dios me dijere, eso hablaré. Versículo 13. Oh Padre, envíanos líderes que hagan lo mismo en nuestros días. Cuando Micaías compareció delante de Acab, le hicieron la misma pregunta a la que ya habían dado respuesta los demás ministros. Micaías le respondió con sarcasmo: sí, sube y saldrás vencedor, tendrás la victoria sobre ellos. Versículo 14. Acab se enojó con Micaías por burlarse de él. Entonces Micaías declaró la palabra de Dios con respecto a la situación. En una visión, vi a todo Israel disperso por los montes, como ovejas sin pastor, y el Señor dijo: han matado a su amo, envíalos a sus casas en paz. Versículo 16. Acab se volvió a Josafat y dijo: ¿no te dije?, exclamó el rey de Israel a Josafat, nunca me profetiza otra cosa que desgracias. Versículo 17.
Entonces Micaías procedió a decirle a Acab lo que realmente estaba ocurriendo y lo que en verdad sucedería. Entonces él dijo: Oí, pues, palabras de Jehová. Yo he visto a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba a su mano derecha y a su izquierda. Y Jehová preguntó: ¿Quién inducirá acá, rey de Israel, para que suba y caiga en Ramoth de Galaad? Y uno decía así, y otro decía de otra manera. Entonces salió un espíritu que se puso delante de Jehová y dijo: Yo le induciré. Y Jehová le dijo: ¿De qué modo? Y él dijo: Saldré y seré espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Y Jehová dijo: Tú le inducirás y lo lograrás. Anda y hazlo así. Y ahora, he aquí Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de estos tus profetas, pues Jehová ha hablado el mal contra ti. Versículos 18-22. Dios respondió a Acab conforme a la idolatría, codicia de su corazón. La verdad sobre lo que escribe Ezequiel se ilustra aquí. No solo Dios habla directamente a la idolatría en el corazón de Balán, como dijimos en el capítulo anterior y en el de Acab en este capítulo, sino que lo hace también con aquellos que dan el mensaje. Acab recibió el mensaje que quería oír, pero rehusó las palabras veraces de Dios que le hubieran producido protección y liberación. Acab salió a la batalla. Aunque se protegió disfrazándose para que los sirios no lo reconocieran, fue alcanzado por una flecha suelta y murió antes de acabar ese día. Es posible esconderse de un hombre, pero nunca te puedes esconder de Dios. ¿Y qué ocurre hoy? ¿Deseamos la protección, provisión y liberación que Dios promete? ¿O deseamos los halagos? Queremos oír paz cuando en realidad se atisban algunos problemas por el engaño en el que hemos caído. Podemos ver todo esto a la luz de las Escrituras. ¿Qué es lo mejor? ¿La protección a largo plazo por someternos a todo el consejo de la palabra de Dios o la bendición superficial a corto plazo, mientras la disciplina inminente o el juicio está a la vuelta de la esquina? Ponte en acción. Muchos de quienes profesan ser cristianos solo quieren oír palabras que les hagan sentir bien, y debido a la codicia y el temor del hombre, muchos ministros están dispuestos a hablar solo palabras de ánimo a sus seguidores. En estos casos, todas las palabras dulces suenan muy bien, pero no son suficientes y llevarán a un lugar indeseable tanto a los líderes como a los seguidores. Tenemos que oír la verdad, aunque nos duela al principio. Por muy doloroso que sea oír la verdad, es mucho menos doloroso que las dificultades que experimentamos cuando vivimos en el engaño. Tú puedes ser una persona que persigue la verdad. Comienza pidiéndole a Dios que te declare su verdad acerca de tu vida, invitándolo a revelar cualquier lugar donde hayas sido engañado inconscientemente. Escribe las verdades que Él te diga para que puedas meditar en ellas en los días y semanas venideros. Después, pídele a Dios que te fortalezca para decir la verdad, aunque no sea lo popular o políticamente correcto. No tienes que ir en busca de peleas, sino estar dispuesto a decir, como lo hizo Micaías: tan cierto como que el Señor vive, solo diré lo que mi Dios diga.